aquí ahora mismo hay un montón de, digamos, de experiencias, ideas, perspectivas que quiero compartir con vosotros en la medida de lo posible, porque vamos a hacerlo tranquilamente. Entonces, perdonad si al principio hay algunas cosas que os resultan extrañas, porque os voy a decir cosas que quizás hayáis escuchado la primera vez en vuestra vida. Os pido un poco de paciencia y también de colaboración. También, como me ha tocado inaugurar el encuentro, el congreso, que he de inaugurado este congreso, pues entonces también hay algunas cosas, quizás, no sé qué opinas tú, Carlos, que decir en cuanto a un encuentro sobre ciencia, conciencia y espiritualidad. A mí me han invitado a algunos encuentros donde había diversos temas, y entonces yo digo, ¿habrá alguien que enlace todo esto? Para que no sean diversas actividades deslavazadas, sino que haya una coherencia, una línea, una armonización. La cuestión de la armonización es algo que yo considero básico. Que todas las personas estemos como en la misma energía, en el mismo movimiento, en la misma intención. Todo, por ejemplo, los ponentes, también los asistentes. Y a propósito de lo cual, quiero señalaros la conveniencia. Aquí estamos, ¿cuántas personas? No sé, 40, 50, no sé, los que estemos, da igual. Entonces, aquí hay personas, si miramos a derecha, izquierda, adelante y atrás, que no nos conocemos. Yo, por ejemplo, algunas personas que hay aquí previamente nos conocemos y algunas incluso de tiempo. A otras personas la he conocido más recién, como a Felisa, ¿no? Y entonces miramos a derecha, izquierda, adelante y atrás, y hay personas que no nos conocemos. Entonces, esta es mi perspectiva. Yo pienso que en 2 días que vamos a estar aquí codo con codo, hombro con hombro, pienso que conviene que miremos a derecha, izquierda, que seamos afables, que nos conozcamos uno a otro. Porque daros cuenta, a mí estas cosas me gusta estudiarlas, tanto el libro como razonar sobre ellas. Hay un libro sobre esto que leí hace tiempo, es gordísimo, se llama Masa y Poder, de un premio Nobel, Elias Canetti. ¿Os suena algo? Pues ahí explica un poco cómo se ordenan, cómo se sitúan las personas. Y entonces aquí hay, si os dais cuenta, una clara... Perdona, Eva, si te estoy ya... es que necesito moverme. Una clara situación, ¿no?, de las personas que estamos aquí, donde, si os dais cuenta, algunas estáis mirando hacia acá, una persona está mirando hacia allá y otra está mirando hacia acá. ¿Os dais cuenta, no? ¿Cómo se...? Bien, tened en cuenta también aquí que hay sillas que no es fácil mover todo esto. Cuando os cuento un poco la génesis de que yo esté aquí, ¿vale? Si me permitís, invité, porque estábamos Carlos y yo en algunas conversaciones, invité a Carlos a venir a nuestro centro y entonces vino amablemente, dio una charla que quizá alguna persona de las presentes estaba allí, que fue muy exitosa en todos los sentidos, tanto que vino público como que las personas yo creo que aprovecharon, se estableció un diálogo, una experiencia. Y acto seguido, después de la charla, me dice: ¿te vienes a mi centro que voy a organizar? ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces, aquí estoy. Bien, vamos a por el silencio, que es una asignatura que yo tengo pendiente. Bien, pues entonces, pie en el suelo. Os aconsejo lo siguiente. Es que son tantas cosas, lo que dé tiempo, tranquilamente. Os aconsejo lo siguiente. El yoga trabaja con el lenguaje corporal. Ahora, el lenguaje corporal, si tú miras en YouTube, en los vídeos, en la información que hay allí, generalmente lo del lenguaje corporal se utiliza como un truco para venderte algo, para seducir, para lo que sea. Entonces, pues para vender algo, para ser convincente, pues hace así y así con las manos, hace así y así con el cuerpo, son truquillos. No lo voy a calificar esos trucos, pero son trucos, y os digo más, no funcionan, esos trucos no funcionan.
A menos que tengas una mínima sensibilidad sobre el tema. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tú los ves y yo los detecto enseguida cuando las personas han aprendido los trucos. Lo podéis ver, por ejemplo, en los políticos, con todos mis respetos para ellos, que tienen coach respecto al lenguaje físico y corporal. Entonces sus movimientos son mecánicos, tipo marioneta. Yo os digo que si me votáis, patatán, patatán. Le han dicho, tienes que hacer así y así por las manos, pero cualquier persona sensible lo percibe y ve que eso no sale de aquí. No sale de aquí. Si queréis, si os interesa, hablamos más sobre el tema. Pues ya digo, os voy a decir muchas cosas que no habéis escuchado en vuestra vida porque no están escritas ni dichas. Perdonad la ausencia de modestia, pero es que es literalmente así. Y entonces vamos al lenguaje corporal del cuerpo para comunicarte tú contigo, tú con tu cuerpo. La persona humana es uno de los fenómenos más complejos que existen. El otro día estaba escuchando yo un vídeo de David Chalmers. No sé si habéis escuchado sobre él, porque es uno de los pocos filósofos que se ocupa en profundidad sobre el tema de la conciencia. Y dice, hemos intentado averiguar qué son las galaxias, la estructura microscópica de la realidad. Y la conciencia, que es aquello que está viendo todo eso, totalmente ignorada. Es algo asombroso. Es que sabemos muy poco de lo que es la conciencia. Muy poco. Y está aquí, somos nosotros. ¿Cómo se explica eso? ¿En qué hemos gastado nuestro tiempo? Tantos años de evolución. Entonces, ya digo, son muchas cosas para explicar y para atender. Y algo que tengo que aprender como ponente es no aturrullar con información y datos, que no es mi objetivo. No es mi objetivo. Ahora explico cuál es mi objetivo, pero quiero saber antes cuál es el vuestro. Quiero saber cuál es vuestro objetivo. Entonces, vamos a hablarle al cuerpo con el lenguaje del cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a decirle al cuerpo, tengo los pies en el suelo. Entonces se hace así, se hace así. Yo lo que queráis, si queréis vamos un poco más allá, esto tiene muchos grados. ¿Queréis un poco más allá o pisamos el freno ya? Vamos un poco más allá, pues bueno, vamos a repetir todo. Quiero tener los pies en el suelo. Quiero tener los pies en el suelo. Bien, estamos en silla. Yo normalmente trabajo en el suelo, ¿vale? Pero esto es lo que hay. A mí me gusta aceptar lo que hay. Cuando viene algo que no nos gusta, lo primero que decimos es, no me gusta esto, ¿vale? No me gusta, ¿vale? Ahora acéptalo. No me gusta esto, acéptalo. Bien, pues normalmente trabajo en el suelo, pero ahora estamos en silla. Entonces, dentro de que estamos en silla, la silla es un elemento extraño, la podría describir, pero estamos en silla. Vamos a intentar adquirir la mayor solidez. En la planta de los pies, en las manos sobre los muslos, intenta prescindir en la medida de lo posible del respaldo. Si te duele la espalda o lo que sea, respáldate, porque lo primero eres tú. Entonces no es mi indicaciones, ni la técnica, ni nada. Lo primero eres tú. Es lo más importante, que tú estés bien. Entonces adquirimos una posición cómodamente erguida. Los pies en el suelo, las manos sobre las piernas, una posición cómodamente erguida. Y observa la respiración, cómo el abdomen se expande, las costillas se despliegan, el pecho se expande, asciende. Al mismo tiempo deja que los codos y los hombros desciendan. La mirada, puedes llevarla como en la línea de la nariz. Algo así, como en la línea de la nariz. Que te resulte cómodo, conecta con tu comodidad. Los ojos puedes cerrarlos o dejarlos entreabiertos.
Va a ser breve. Ahora, ya que comenzamos a establecer una cierta conexión, quiero que te preguntes, ¿cuál es mi intención ahora mismo? ¿Cuál es mi intención ahora mismo? Hay dos tipos de meditación, una es con objeto y otra es sin objeto. La que estamos haciendo ahora es con objeto. El objeto es el enfoque hacia esta pregunta. ¿Cuál es mi intención ahora mismo? Seguimos. Vamos a cambiar ahora un poco de técnica y ligeramente, que sientas la comodidad, sube ligeramente los hombros y bájalos. Sube ligeramente los hombros y bájalos. El objetivo es relajar. Sube ligeramente los hombros y bájalos. Sube más de modo que esto te resulte confortable por tu condición física, por el entorno en el que estamos, que te resulte cómodo y agradable. Puedes seguir subiendo. El objetivo es relajar los hombros. Para relajar es necesaria la movilidad. La movilidad. Bien, ahora suavemente adelante y atrás, suavemente. Adelante los hombros y atrás. Es relajar, si esto lo hace en casa, ¿cierto o no? ¿A que sí? A que cuando están los hombros ahí un poquito tensos, en la espalda. Aquí hay dos músculos muy característicos, ¿verdad? Eso. Que levante la mano quien nunca le haya dolido ahí. Que levante la mano. Abrumador, ¿eh? No te sientas sola o solo en tu dolor. Mira a tu alrededor. Esta encuesta, eso como la historia del Buda del grano de mostaza. ¿Conocéis esa historia? Os la cuento otro día. Pero no estamos solos en nuestro dolor. Todas las personas esencialmente somos iguales. En superficie somos absolutamente diferentes. Cada uno de nosotros. No podemos presuponer que lo que le pasa a la persona de al lado te pasa a ti también. Esencialmente sí, superficialmente somos bien diferentes. Bien, hemos movido adelante y atrás. Lo siento, es que yo enseño así, se van uniendo las cosas. Y traza pequeños círculos con los hombros, a que esto también lo hace. Este movimiento, ahora os explico otro, es que esto es natural, por eso estamos conectando con lo natural. Cuando Carlos amablemente me invitó a venir aquí, pues hablamos de esterilla y eso, que es como generalmente trabajamos, ¿no? Pero es que se pueden hacer muchísimas cosas. Es decir, aquí podríamos hacer todo el trabajo con silla y todavía quedaría para 2 o 3 más. Bien, estamos haciendo círculos, y en el otro sentido. Y en el otro sentido. Ay, en el otro sentido. Mejor, ¿eh? ¿Sabes cuál es este gesto? Y si queréis lo podemos hacer. Este gesto es quitarse la mochila, como en psicoterapia, ¿no? Si alguien ha hecho psicoterapia, y se puede hacer así, ¿no? Incluso un hombro para atrás y otro, y otro. Ahí para sentirse bien, un hombro y otro. Bien. Ahora la cabeza. Estamos hablando de la intuición, ¿vale? Intuición. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja la intuición? ¿Qué significa intuir? Intueri. Es en inglés, hoy en día, ¿sabe lo que nos ocurre en nuestro idioma español? Que las etimologías no nos resultan evidentes.
Entonces tú dices intuere, intuere. Pero en inglés esto resulta clarísimo, es insight, es mirar hacia adentro. Y significa exactamente lo mismo. Y eso ocurre con otro idioma que las personas lo escuchan y lo entienden. Entonces en español generalmente tenemos un trabajo añadido, porque tenemos que volver al latín, yo estudié 5 años de latín, y saber qué significa la palabra. Entonces, intuere significa mirar hacia adentro. Está en relación con la palabra tutela, tutor, que es el que mira, el que mira. En este caso miramos hacia adentro, ¿no? Para la intuición. Ahora, ¿qué es eso de mirar hacia adentro? Quiero compartiros que hay un montón de asuntos que se presentan como extraordinarios cuando son absolutamente ordinarios y cotidianos. Y uno de ellos es el famoso tercer ojo. ¡Ay, vamos a abrir el tercer ojo! Ejercicios para abrir el tercer ojo. Ya está abierto el tercer ojo. Es que lo necesitamos todos los días. Ese tercer ojo es el que intuye, el que mira hacia adentro. ¿Cómo estás viendo cuando tú cierras el ojo y ves? ¿Qué estás viendo? Pues lo que te estás viendo por el tercer ojo. El tercer ojo es el ojo de la consciencia. Pues entonces el desarrollo de la intuición es el mirar hacia adentro. Todo esto tiene un diálogo, que no es tan sencillo. Esto tiene un diálogo, es mirar hacia adentro. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué mirar hacia adentro? En muchos casos para saber sobre cosas que hay fuera. Esto es sorprendente. Es que todo esto está lleno de paradojas que yo llamo paradojas esenciales. ¿Sabéis lo que es una paradoja? Cuando en una frase se dice una cosa y la contraria, y con todo tiene sentido. Eso es lógica, no tiene sentido. Yo estudié lógica, no sé cuántos, 3 años me parece. Cuando tú en una frase dices una cosa y la contraria, eso no tiene sentido. Es de día y es de noche. Dice, por favor, o es de día o es de noche. Ahora yo digo, voy a mirar hacia adentro para saber lo que ocurre fuera. Y eso tiene sentido. Dice, ¿esto cómo es posible? Eso requiere una explicación. Eso requiere una explicación. Os voy a poner un ejemplo de una paradoja esencial. Los seres humanos somos mortales. ¿Estamos de acuerdo? ¿A que sí? Llega un momento en que te mueres. Ahora, yo digo, los seres humanos somos inmortales. ¿A que también es cierto? Es otra paradoja esencial. ¿Cómo puede ser que dos cosas contrarias sean ciertas? Pues esto es posible, las paradojas esenciales son posibles porque estamos hablando en 2 planos diferentes. Las paradojas solo son posibles porque se habla en 2 planos diferentes. Os voy a poner un ejemplo de otra índole, pero también tiene que ver. Hay una paradoja muy célebre, que es aquella que dice, solamente voy a decir una verdad, miento. Esa es una paradoja célebre de la lógica. Entonces, ¿cómo eso es posible? Esto es por poner solo un ejemplo. Si tú dices, solamente voy a decir una verdad, miento. El miento es el lenguaje, el solo voy a decir una verdad es metalenguaje. O sea, el lenguaje que habla sobre el lenguaje, son 2 planos diferentes. Y por eso es posible que una frase paradójica en esa frase se den 2 verdades contradictorias y con todo admitamos como cierto. Esto no te creas que está tan claro ni en los libros así de gordo de filosofía, que yo tuve que leer y estudiar para poder sacarme la licenciatura. Ni en los libros así de gordo de filosofía esto está tan claro. Esto es algo que hay una confusión tremenda sobre esto y sobre más cosas. Pero allá donde hay una paradoja esencial, esta que os he dicho no es una paradoja esencial, es una paradoja de otro índole, una paradoja que podemos llamar lógica o verbal. Ahora, que cuando decimos que voy a mirar dentro para comprender lo que ocurre fuera, eso sí es una paradoja esencial. O cuando digo el ser humano inmortal, esa es otra paradoja esencial. ¿Cuál es la paradoja esencial? La que remite a nuestra propia esencia. A nuestra propia esencia y a la esencia de la realidad. De la realidad. Porque
dentro de las paradojas, en realidad no existe un límite claro entre tú y la realidad. Eso no existe. No existe ese. Por eso es posible, por eso se da la paradoja esencial de que podemos ver dentro para comprender lo que ocurre fuera. Porque en cierto modo hay una comunidad de plano. Eso es lo que se llama la conciencia universal. Eso es lo que se llama la conciencia universal. Para quien quiera creer en esas cosas. Yo lo tengo clarísimo. Bien, a la inconsciencia universal, por ejemplo, si hay alguien materialista ateo, como no considera que haya una conciencia universal, el universo es inerte, no tiene conciencia. Pero si hay alguien que tenga esa convicción, el universo tiene conciencia. Y ahora, paradójicamente, a esa conciencia universal es lo que nosotros llamamos inconsciente. Eso requiere su explicación. Pero me seguís, ¿verdad? No estoy aturrillando con... Porque esto tiene que ver sobre el tema de la intuición. Bien, os cuento. Es que aquí, no sé si habéis leído la presentación, incluso escribí un artículo sobre la presentación de este taller. Cuando nosotros escuchamos la palabra inconsciente, para poder trabajar con el inconsciente, necesita limpiar el inconsciente de los preconceptos. Limpiar el inconsciente de los preconceptos. Esto es importante porque hay muchas personas que piensan, quiero práctica, pero es que la práctica y la teoría van unidas, es que no puedes separarlas. ¿Por qué? Porque para trabajar con lo práctico necesitas una convicción. Dice, no, quiero ser objetivo, libre de convicción. Eso es imposible. En el sujeto no existe la objetividad, no existe. Es una contradicción en los términos. Entonces dice, no, voy a trabajar con el inconsciente, pero no quiere tener preconcepto. Nuestro concepto del inconsciente está teñido, tintado, con un montón de cosas que hemos escuchado. Dice, no, es que yo no he leído a Freud. Da igual, porque eso ha calado en primera, en segunda generación y tal. Ahora, ¿qué ocurre con el inconsciente freudiano? Cuando tú dices inconsciente, ya, ahí hay unos recuerdos que no me acuerdo de papá, de mamá, de los primos, de no sé cuánto, infancia y tal. Eso existe. Pero no solo. Resultaba, esto lo expliqué en el artículo, no sé si alguien lo leyó, resultaba que Freud tomó el concepto del inconsciente, y hablo de esto porque la intuición tiene mucho que ver con la conexión con la conciencia cósmica universal, con esa conciencia. Entonces, cuando Freud desarrolló su concepto del inconsciente, a partir de ciertos autores, pero esencialmente, originalmente, era el concepto budista, que a través de un señor que se llamaba Krauss, a través de otro señor que se llamaba Schopenhauer, pues Freud lo tomó. Lo que pasa es que como Freud tenía un propósito de a-espiritualidad o anti-espiritualidad, decía esto hasta el momento del nacimiento. Y eso es algo rarísimo. Rarísimo. Dice, no, el consciente es solo desde el momento del nacimiento para acá. Eso es algo rarísimo. Si queréis, lo buscáis en Google, que ahí está el artículo donde lo explico más detenidamente. Es un concepto que nace a partir del año 553, básicamente, que fue en un concilio de Constantinopla, que es que no quiero extenderme mucho, pero había un filósofo que se llamaba Orígenes, que él habla de la conciencia del espíritu y él era como los judíos, como los budistas, como los hinduistas, que decía el espíritu viene de muy antiguo, Y en ese concilio dijeron, no, el espíritu nace con el ser humano.
Y entonces lo que llamamos ciencia, sigue ese precepto del Segundo Concilio de Constantinopla. Lo que llamamos ciencia. Y dice, la conciencia nace. Ya ven, no saben nada de la conciencia, pero aseguran eso. La conciencia nace con el nacimiento del ser humano en el cerebro. Entonces, claro, cuando Freud habla del inconsciente, su inconsciente se limitaba hacia ese punto, desde el nacimiento. Ahora, ya te digo que es algo rarísimo. Cuando eso, desde el punto de vista original, ya te digo, salvo el cristianismo, el islam y la ciencia, todos los demás dicen, no, la conciencia es muy anterior. Entonces, esa conciencia originalmente es la conciencia cósmica universal. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas comprender lo que hay fuera mirando hacia adentro? Porque cuando tú intuyes, estás conectando con la conciencia cósmica universal que gobierna el universo entero. Y nosotros tenemos hilo directo con eso. No alguien, como ahora se dice tanto, ay, es que yo canalizo. Toma, y yo también. Y tú, todos canalizamos. No, es que yo canalizo más. Ahora explico por qué todos estamos, lo que se llama hoy en día canalizar, de un modo continuo. Todas las personas estamos conectando con la conciencia universal de modo continuo. Aquí no hay menos que nadie, ni más que nadie. Y ahora os explico por qué, ¿eh? No, esto no es como se dice en inglés, un wishful thinking. No es algo que me gustaría creer que es cierto, no es que esto es absolutamente cierto. Y os explico por qué. Todas las personas continuamente estamos recurriendo a nuestra intuición y usándola en nuestra vida cotidiana, continuamente. ¿Os ha ocurrido alguna vez que alguien os dice, oye, fulano, me encanta, vamos a vernos, te voy a invitar a comer? ¿Y qué es lo primero que se te ocurre decir? ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? Entonces, el inconsciente nos sirve, entre otras muchas cosas, para captar intenciones en la otra persona. Captar intenciones. Intención, intuición. La intuición nos ayuda a captar la intención en la otra persona. Y eso no te lo dice ni los libros de sabiduría, ni las técnicas orientales, ni nada que tú quieras. Eso te lo dice tu intuición, que ya la tienes de fábrica, que no necesita nada para desarrollarla. Está ya y la usas continuamente. Vamos a darle una vuelta de tuerca, ¿de acuerdo? ¿Queréis que le demos una vuelta de tuerca a esto? Porque claro, si no dice, uy, qué bien, esto va bien, pero es que la cosa se complica un poco, ¿vale? Bien, vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Qué intención tendrá? ¿Qué querrá? ¿Vale? ¿Y qué quieres tú? Es que ese es el tema crucial. Ese es el tema crucial. ¿Qué quieres tú? Porque ¿qué quiere lo otro? Allá se la apañe. Cada cual sabrá, no vamos a estar ocupados en lo nuestro y en lo del otro. Ahora, ¿qué es lo que quieres tú? Eso necesitamos saberlo, es primordial. Es primordial, es básico. Saber lo que tú quieres. Y esa ha sido la meditación del comienzo, ¿cierto? ¿Lo tenéis ya claro? ¿Qué es lo que quieres? Tienes clara tu intención. Saber tu intención te lo dice tu intuición. ¿Queréis que profundicemos en el tema? Vale, porque es que esto tiene un poco de miga, ¿eh? Esto tiene un poco de miga, la cuestión de la intuición sobre tu intención. Vosotros habéis meditado, habéis intentado conectar con cuál es tu intención. Esto se llama, que creo que tú has hablado algo de eso, Carlos, pero es que esto tiene nombres comunes, si es que no estoy hablando de nada raro, si es que esto tiene nombres comunes. Os estoy diciendo cosas absolutamente normales. Esto se llama declaración de intenciones. Vamos a hacer el congreso de ciencia, conciencia y espiritualidad. Estas son nuestras intenciones. Voy a dar una charla de cómo limpiar la intuición. Estas son mis intenciones. Porque si no, no sé lo que estoy haciendo. Y yo sé lo que estoy haciendo aquí. Cuando estamos haciendo algo, tenemos que saber lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que queremos hacer?
Entonces, estoy haciendo todo estos circunloquios para que estemos todavía pensando cuál es mi intención. ¿Cuál es mi intención? Averiguarlo a través de tu intuición. ¿Vale? Vamos a dar un poco de más tiempo, porque esto luego podríamos hacer una puesta en común. Os diré que esto un poco, si hubiera tiempo y una dinámica así que lo permitiera, pues el orden no sería como expliqué al principio, no sería para acá y para allá, sería en círculo, ¿no? Para poder hacer una puesta en común. Entonces ahí alguien diría esto, otro diría otro. Y entre todos crearíamos lo siguiente, un concepto interesante, porque por ahí si recuerdo bien, y creo que recuerdo bien, 2 años, participé en la organización de un congreso sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial, sí, lo de las máquinas y todo eso. Y ahí hay un concepto que se llama la superinteligencia. Superinteligencia. El ser humano va a desarrollar una máquina que cree una superinteligencia. Por ahí están los vídeos, que si tecleáis mi nombre, inteligencia artificial, por ahí hay un vídeo que está bastante bien, completo el vídeo ese, que lo hizo Canal Sur. La superinteligencia ya existe, y somos nosotros. Nosotros somos la superinteligencia. ¿Por qué? Porque un ser humano no es una inteligencia. Es una inteligencia sincronizada, unida a toda la inteligencia. Cuando nosotros nos ponemos en círculo y juntos nos ponemos a pensar sobre un tema, eso que estamos desarrollando es una superinteligencia. No es una sola inteligencia, es una superinteligencia. Esa superinteligencia es la unión de las inteligencias aquí presentes, notables y manifiestas, junto con la inteligencia de los antepasados. Los antepasados, ¿quiénes son esos famosos antepasados? Tu madre, tu padre, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Todas esas personas detrás nuestras, que nos han dado tantos conocimientos esenciales para nosotros ahora. Están ahí como, por así decirlo, si me permitís esta imagen, contemplándonos esa superinteligencia. Y más todavía, y personas incluso que puede ser que no estén emparentados directamente con nosotros, pero de algún modo su trabajo, su pensamiento, ha ido configurando el nuestro, ha aportado un pequeño grano de arena en la construcción de esa superinteligencia de la que ahora disfrutamos, esa superinteligencia. Bien, bien. Vamos a seguir, ¿vale? Es que quiero que nos movamos un poco, pero antes quiero aclarar un par de conceptos. Como profesor de filosofía, estoy entrenado a trabajar con conceptos. Ese es mi entrenamiento, igual que el médico ha estudiado anatomía y el matemático ha estudiado los números, la relación entre los números. La matemática es muy misteriosa, la matemática es misteriosísima. Es tan misteriosa que había por ahí una gente en la antigüedad que adoraba los números. Estoy entrenado en los conceptos. Ahora bien, ¿qué es consciencia? ¿Y cuál es su relación con la ciencia? ¿Y cuál es su relación con la espiritualidad? ¿Te has planteado eso? Bien, ¿sabéis algo de este tema o no? Os explico la única teoría científica medio potable sobre la consciencia. ¿Habéis escuchado hablar algo del tema? Se dice, no, ya lo sé, no me aburra. O entonces os la cuenta. ¿Os lo cuento? ¿Os interesa? Bien, porque es que si no vamos a hacer un encuentro sobre ciencia, conciencia y espiritualidad y ahí se va a quedar ese tema colgando. Dice, he estado 2 días en un congreso de ciencia, conciencia y espiritualidad. Vale, ¿cuál es la relación entre las tres? No lo sé. Dice, bueno, ¿qué habéis hecho allí 2 días? 2 días enteros. Bueno, pues vamos a, si me lo permitís, lo mismo algún ponente pensaba contarlo y lo siento si le he pisado el tema. Vale.
la única teoría científica medio potable sobre esto. Oye, os cuento un poco antecedentes, ¿vale? Mira, nuestro cerebro tiene aproximadamente algo más de 1 litro de espacio, ¿no?, de capacidad, ¿cierto? Vale. Bien, bien. Y no veas todo lo que hace el cerebro. Ahora bien, vamos a hacer porque os explico, esto le tengo yo puesto nombre, ¿eh? No es que se me esté ocurriendo ahora, es que es un tema sobre el que he trabajado un poco. Esto es lo que yo llamo la teoría computacional del cerebro, que es la más extendida hoy en día, que dice que nuestro cerebro es como una computadora. Falso, falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un símil, ¿no? Por ejemplo, ¿conocéis el ordenador Watson? Era un ordenador que es capaz de batir al ser humano, igual que el Deep Blue batía al ser humano en ajedrez, pues el Watson bate al ser humano en esto que se llama, en un concurso de esto de preguntas-respuestas, que se llama Jeopardy. Y entonces el Watson es un armario ropero, de grande, es enorme, y alimentado con un montón de electricidad. Y eso solo sirve para batir al ser humano en un concurso de preguntas y respuestas. Pero es que el ser humano no solo hace eso. El ser humano tiene una capacidad de memoria notable. El ser humano, como me decía mi hijo, es una maravilla, papá. Le digo a la mano, muévete, y la mano se mueve. El ser humano es capaz de hacer eso. El cerebro, ¿no? Hace eso. Mueve. Muchísimas más cosas. Pero vamos a meternos en lo que David Chalmers llamaba el hard problem. El problema duro, el problema difícil. La conciencia, la conciencia. Entonces, la teoría computacional del cerebro, lo que yo llamo la teoría computacional del cerebro, lo que te dice es que los ordenadores, cuando vayan evolucionando y patatín patatán, llegará un momento que integren todo, y eso es la conciencia. Esa es la teoría. Imposible. Imposible, porque estamos hablando de 2 planos diferentes. Inteligencia y conciencia, es que no tienen nada que ver. Tienen que ver, tienen relación, pero no son lo mismo. Esa es la teoría al uso. Ahora bien, si tú solo para recuerdo, pregunta y respuesta has necesitado un ordenador del tamaño de este cartel, ahora coge el ajedrez otro. Ahora, la sensorialidad, que tú percibes luz, colores, que tú te mueves en un espacio, que tú sientes. Yo siento esto, siento aquello, que tú percibes. Y percibimos mucho más allá de lo que creemos que percibimos. Percibimos tanto que somos capaces de captar la intención de la persona con la que estamos y captar nuestra propia intención. Y después todo lo que podríamos llamar la pantalla o la película, de aquello que podríamos llamar conciencia. Ya no necesitamos un ordenador así, necesitaríamos un ordenador del tamaño de este edificio entero, alimentado por una pequeña central eléctrica. Nuestro cerebro tiene algo más de 1 litro y consume lo que una bombilla eléctrica. Es que no es verosímil que nuestro cerebro funcione como un ordenador. Entonces, esto lo desarrollaron varias personas, pero sobre todo los más conocidos son Penrose y Hameroff, que generaron una teoría que se llama teoría o hipótesis de la reducción objetiva orquestada. Así se llama, tiene ese nombre complejo, ¿no? ¿Y qué te dice esta teoría? Bien, si el cerebro no puede funcionar como chip, como 0, 1 y tal, porque no tiene lógica eso, no tiene lógica si tú comparas o proyectas con un ordenador descomunal, y ahora de repente un pequeño órgano es capaz de desarrollar todo eso y mucho más. Crear ese litro o algo más de Mozart o Beethoven, creó esa sinfonía. Pídele que haga eso un ordenador, es que no lo puede hacer jamás. O que desarrolle las pinturas de Picasso, o que cree un plato de cocina nuevo, o cualquier cosa que te pueda imaginar. Pues entonces,
Si ni siquiera la memoria es capaz de almacenarse en un órgano tan pequeño, la única solución, decían estos dos señores, primero hicieron un giro que dice, no el cerebro, es la neurona. Entonces, en la neurona hay una estructura que se llama microtúbulos, que hace como el armazón de la neurona. Pues esos microtúbulos lo que hacen es sintonizar a nivel cuántico. Cuántico. Es que tú dices, no, es que ahora no podemos cuando llegue el ordenador cuántico. El ordenador cuántico hoy en día es un cacharro así enorme. Y dice, cuando llegue ahí, bueno, pues cuando llegue ahí, cuando lleguemos ahí. Ahora, y esto también lo decía el doctor Pim van Lommel, lo más verosímil es que nuestro cerebro lo que haga no es una tarea computacional, sino una conexión con un campo cuántico. Porque la otra posibilidad sería que todo estuviera aquí en el cerebro como mucho en el campo magnético. Entonces, de aquí se deduce que cuando nosotros recordamos, cuando nosotros tenemos conciencia, eso es una tarea continua de conexión con eso que se puede llamar campo cuántico, o como Rupert Sheldrake llamaba el campo mórfico, o, por decirlo en términos más antiguos, porque a veces utiliza un término muy técnico y parece que lo está diciendo más cierto, con la conciencia universal. Entonces, no es que haya un señor, una señora que canalice, es que continuamente estamos canalizando todas las personas sin excepción, estamos canalizando, recibiendo información de algo que está más allá de la realidad ordinaria. Os digo que la teoría era esencial para la práctica porque solo cuando tú tienes esa convicción de que a través de ti puedes conectar con una realidad universal, solo así puedes acceder viendo dentro al conocimiento de lo que sucede fuera. Solo así, a través de la intuición. Y lo hacemos continuamente. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Esto lo habréis experimentado todas las personas que estéis aquí en algún momento en vuestra vida. Una, la sensación de ser mirado. ¿A que sí? ¿No ha ocurrido como el que es mirado y como el que mira? ¿Te habrá pasado que estás mirando a alguien por el cogote y de repente esa persona, para tu sorpresa, se gira y te mira? Te sorprende sobre todo como dice, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo ha sabido? O viceversa, ¿no? Cuando eres el mirado. Y ahora, estudia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo de repente te giraste y viste que te estaban mirando? ¿Qué ocurrió? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo supiste? Interesante, ¿verdad? Solamente lo has podido saber porque tienes la conexión con esa conciencia universal. Solamente, por eso. No hay otra explicación posible. O si alguien me la quiere decir. ¿Se ocurre algo? A mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre ninguna. Ahora bien, en este punto estoy en un dilema de qué hacemos, si seguimos hablando o nos movemos un poco. Yo apostaría por movernos un poco, ¿queréis? Vale, pues vamos a movernos un poco, pero dentro de lo mismo, ¿vale? El otro asunto sobre cómo limpiar la intuición. Pues, voy a captar la intuición, la intención de la otra persona, previamente necesitas captar la tuya propia. Pero aquí hay un truco. Dice, limpiar conceptos, ¿no? Limpiar preconceptos. Por ejemplo, ya tengo claro que el inconsciente es la conciencia universal en cuanto que es desconocida. Puedo conectar con ella. Estoy conectando con ella ya, continuamente. Y ese es el tema, que estamos conectando ya continuamente. Entonces, lo de limpiar hay que tener cuidado, porque a veces lo que decimos, la intuición, no sé qué, tal y cual, a veces esa intuición coincide demasiado con nuestros intereses más burdos, más egoístas y más confusos. Entonces, eso hay que verlo. Hay que verlo. Si de repente tu intuición coincide demasiado con esos intereses que alimentan
tu vanidad, tu ego, etcétera, que eso es como uno de los temas, encontrar el equilibrio, porque hemos dicho que necesitamos el ego, pero el ego es como el perro, ¿no? Que hay que pasearlo, pero con correa y bozal. Es decir, el ego es un asunto temible. No es que sea el malo de la película, ¿eh? No es que sea el malo. El ego, como hemos dicho, es necesario, pero tiene que estar dentro de un equilibrio. Entonces, la intuición hay que limpiarla de los intereses y la confusión de nuestro afanes o perspectivas más egomaníacos. Egomaníacos. Y ese es uno de los aspectos principales a la hora de limpiar. Y os preguntaréis, ¿y eso cómo se hace? Pues eso solamente hay un modo de hacerlo que yo sepa, ¿eh? Bueno, quizá hay más, no voy a ser. Hay 5 modos, vale. Dice Carlos que hay 5 modos. Ahora luego nos lo contará. Sí, vale. Bueno, yo voy a hablar del que estoy más familiarizado, que es la meditación. Porque ¿qué es la meditación? En la meditación la persona se para su aspecto físico y no es que pare el aspecto mental, pero deja de alimentarlo. Entonces, ese sistema es notoriamente útil porque cuando ha parado el aspecto físico, porque el aspecto físico sigue presente, el aspecto mental sigue presente, ahora, poco a poco, puesto que no alimentamos esos dos aspectos a través del movimiento, la acción, sino que nos enfocamos en el otro que es la no acción. Esa es como el enfoque expandido de la consciencia, la meditación sin objeto. Ya no es ideas que pasan por nuestra cabeza, sino es el conjunto. Entonces, cuando se está en el panorama del conjunto, los pensamientos que van surgiendo de la mente discursiva y también los aspectos emocionales comienzan a verse. Y esto es decir, ¿cómo es que yo no voy a ver lo que tengo en mi cabeza? Pero cualquiera que lleve un número suficiente de años meditando sabe que en nuestro estado ordinario hay un montón de pensamientos que nos gobiernan y de los cuales no somos conscientes. Y esos pensamientos que nos gobiernan y de los cuales no somos conscientes, nos gobiernan porque no somos conscientes de ellos. Porque esa limpieza y depuración la establece la conciencia. ¿Cómo? Situando su autoridad por encima de lo mental y de lo físico también. Entonces, como la conciencia ha situado su autoridad sobre lo físico y lo mental, ya los pensamientos que va surgiendo dejan de tener ese poder, esa fuerza. ¿Por qué? Porque han sido vistos, intuición, han sido vistos. Es que la palabra intuición tiene dos significados. Uno el que hemos hablado y el otro es el filosófico, que es una captación de la verdad sin que haya por medio ningún tipo de razonamiento ni disquisición. Entonces los pensamientos han sido vistos y como son vistos dejan de tener fuerza. Es igual como aquello que tememos. Sobre eso podríamos seguir hablando. Aquello que tememos. ¿Por qué lo tememos? Porque no queremos verlo. En cuanto que lo vemos, deja de tener ese imperio. El miedo es principalmente el miedo a lo desconocido y el miedo a conocer. Bien, nuestra naturaleza esencial es la naturaleza consciencial. Esa que está conectado con ese campo, llámalo cuántico, mórfico, conciencia universal, y ese está incidiendo continuamente. Entonces, os dije antes, ¿por qué para el desarrollo espiritual, conciencial, etcétera, no es tanto hacer como dejar hacer? Lo que hemos hecho ahora ha sido un modo tan desenfadado, relajarnos,
porque veréis, nuestro tema no es abrir la conciencia, nuestro tema es precisamente cerrarla. Si de repente nuestra conciencia se abriera al conocimiento universal, quedaríamos en shock, no podríamos operar en esta tierra. Entonces, el esfuerzo no que tenemos que hacer, sino que estamos haciendo día a día y continuamente, es por limitar, filtrar. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando la parte sí emocional es preponderante, nos esforzamos demasiado en eso. Si nos relajamos, más y más, tranquilidad, exhala, inhala. Cada vez el aspecto conciencial se va manifestando más y más. Lo que tú quieras. Llevo más de 20 años trabajando para que las personas que están en contacto conmigo se relajen. Y una cosa que os puedo decir, que la relajación tiene muchos grados. Muchos grados. Y que, ¿sabéis lo que significa grado en latín? Escalón. Tiene muchos grados. Podéis seguir. Por ejemplo, si aquí hubiéramos dispuesto de tiempo, medio, espacio suficiente, lo hubiéramos tendido, hubiéramos ido a otro grado más. Cuando la relajación es absoluta, cosa que no he visto nunca, el alma vuela. Por eso lo de Taizan de Shimaru. Si la relajación es absoluta, el alma vuela. Por eso no tengáis demasiada prisa en relajaros de un modo absoluto. Esto no es promoción porque el retiro que vamos a hacer está completo, ya no caben más personas, pero trabajamos con eso, ¿vale? Estamos haciendo ese tipo de trabajo de procurar que las personas se relajen y alcancen sus objetivos. Tú tienes un objetivo, yo he tenido el mío en esta charla, que ahora está terminando por razones de tiempo. Mi objetivo en todos los eventos que organizo con personas y en general es el bien. Fíjate qué cosa. Es el bien. ¿Sabéis lo que es el bien? El bien es el objetivo. Y yo me lo pongo por delante. Eso es la declaración de intenciones. El bien. Ahora, el bien, ¿cómo se concreta? Que estéis, que hayáis estado aquí lo mejor posible. Hemos echado una risa, nos hemos movido, hemos barajado ciertos asuntos que andaban por ahí un poco confusos e inconcretos. ¿Y todo eso para qué? Para que nos sirva en la vida práctica. A mí la disquisición es esa, para acá, para allá, mi respeto y tal, pero no es mi campo. Mi campo es la vida práctica concreta. Que con esta charla tengáis alguna herramienta, alguna inspiración para funcionar mejor en el día a día. Quería haber hecho más cosas, pero ya se ha pasado el tiempo. Muchas gracias a todos.